sean bienvenidos todas a este curso y vamos a empezar inicialmente, pues vamos a ver un poquito en cuestión teórica, que es la parte de cómo se hacen las cosas, qué es lo que se necesita, cuáles son las herramientas y después, posteriormente, vamos a pasar a la parte práctica. Ahorita este huerto está enfocado más hacia nosotras como mujeres, porque aún en estas épocas somos una de las pioneras también en cuestión de huertos y somos las que incentivamos a que tengamos un espacio verde en nuestra casa o que tengamos a lo mejor contacto con la naturaleza y enseñemos a nuestros hijos, a nuestras vecinas, compartamos con amigos. También nosotros como Agenda Ambiental propusimos este curso para generar este espacio y hacer una interacción con nosotras mismas. ¿Qué es ambiente? Bueno, es un sistema que está formado por muchos elementos. Estos elementos son naturales y también artificiales y se interrelacionan entre sí. No podemos sacar estos términos ni decir que es ambiente cuando falta alguno de estos elementos. Entonces es importante también saber y conocer que pues realmente el ambiente está formado por muchos elementos y que si falta alguno de ellos ya se ve alterado o perjudicado. Y ahora aquí les traigo una frase que es de Goethe, que dice: nada pasa en la naturaleza viviente que no esté articulado con el todo. Como les mencionaba anteriormente, todos estos elementos están relacionados entre sí. Y también aquí, en esta parte, es importante mencionar que nosotros también estamos compuestos de esos elementos. En nosotros hay agua, en nosotros hay minerales, nosotros requerimos de la luz solar, requerimos de muchos elementos que están alrededor de nosotros, que conforman el ambiente. También nos relacionamos, somos parte de la sociedad, tenemos cultura, participamos en las cuestiones políticas y sociales de nuestras comunidades. Entonces es muy importante también nosotros tener eso claro, porque finalmente nosotros también somos esa naturaleza, ¿no? Y para poder nosotros cuidar algo, necesitamos conocerlo. Y si nosotros ya somos naturaleza, ya conocemos cómo hacerlo también. Es solamente cuestión de ir recordando cómo se hacen las cosas también. Aquí vamos a hablar también del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible lo que significa es que todo lo que nosotros aprovechemos, todo lo que nosotros usemos, todo lo que nosotros podamos hacernos de ello y cubrir nuestras necesidades, en este presente tenemos que también considerar las generaciones futuras, porque si no, ya no va a ser sostenible. Al momento, si nosotros empezamos a consumir, nos vamos a acabar todo, nos vamos a agotar y las generaciones que vienen detrás de nosotros ya no van a tener los mismos privilegios que nosotros hoy día estamos teniendo. Bueno, como una visión sistemática de lo anterior, la parte sustentable contiene estos elementos, tanto lo social, como lo económico, como lo político y lo ambiental. Ninguna es más importante que la otra, todas son igual de importantes y todas es necesario considerarlos, porque si no, no sería un desarrollo sustentable. Bueno, el primer factor es el cambio climático. ¿Por qué es una crisis ambiental? Porque el cambio climático lo que está ocasionando en nuestra Tierra es que se pierdan capas de hielo, que haya alteraciones en el clima y que ya haya sequías, que ya haya lluvias excesivas, que ya haya muchos factores que están alterando nuestro ambiente. ¿Cómo podemos nosotros ayudar o contribuir a que ya no haya tanto cambio climático? Pues uno, cambiar nuestros hábitos de consumo, separar nuestra basura, reducir el consumo de combustibles fósiles y apostarle a las energías renovables. Aquí en la pérdida de la biodiversidad, como les comentaba, todo va relacionado con todo. Entonces aquí, en esta parte de la pérdida de la biodiversidad, si el cambio climático está afectando, si hay alteraciones en el ambiente, si hay más contaminantes, es muy seguro que va a haber también efectos en nosotros, en la biodiversidad que hay, en las plantas, en los animales, y esto va a hacer también que se pierda.
Y otra, como les comentaba, la cuestión de la agricultura. Todos necesitamos alimentarnos, todos necesitamos consumir para poder seguir activos y para poder seguir viviendo. Y una de las cuestiones que tiene muy directamente relacionado con la pérdida de la biodiversidad es esto. Al momento que queremos poner algún espacio para cultivar, pues quitamos todo lo que hay ahí y lo hacemos un campo productivo, quitando toda la cuestión de toda la biodiversidad que había ahí, haciendo, ahorita vamos a ese punto, un cambio de uso de suelo. Entonces también por eso es importante que nosotros veamos esto también como un factor, porque está relacionado con lo anterior y está relacionado también con los puntos siguientes. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y también hay un cambio en los ciclos naturales, como pueden ser los de nitrógeno y los de fósforo. Al momento que nosotros en la agricultura usamos fertilizantes químicos que no son naturales o que alteran a nuestro ambiente, también alteramos los ciclos de nitrógeno y de fósforo, porque estos fertilizantes tienen una concentración muy alta de estos elementos. Entonces, al momento de que nosotros metemos más en un sistema, se va a ver alterado. O que quitamos o extraemos más y dejamos un vacío, también se va a ver alterado. ¿Qué pasa con los fertilizantes? Estos llegan a nuestras aguas, estos llegan a nuestros suelos y todo esto se va a ir alterando poco a poco y vamos a ir perdiendo esa calidad en el agua, en el suelo, y vamos a ir perdiendo tierras para cultivar, ya no van a ser productivas, vamos a tener escasez de agua en ciertos lugares por esos contaminantes, y entonces esto también impacta muchísimo a nuestro ambiente y a nuestras características también para poder consumir. Altera también los ciclos del agua, un elemento fundamental y muy necesario para nosotros y para toda la vida en general. Aquí en el cambio de uso del suelo, como les mencioné anteriormente, cuando nosotros quitamos toda esa diversidad, todo ese espacio donde hay muchas interacciones, donde hay muchos animalitos, donde hay muchas plantas que interactúan entre ellos, cuando nosotros lo quitamos, estamos haciendo un cambio de uso del suelo, a lo mejor para poner una ciudad, a lo mejor para poner un campo cultivable. Entonces eso ya es un cambio de uso de suelo y esto también altera nuestro ecosistema. Por ejemplo, les voy a mencionar lo que es en las playas, cuando se quitan los manglares o cuando se quitan las especies que hay cercanas a la playa para poder poner hoteles, ya está alterando fuertemente nuestro ambiente. Normalmente decimos que, por ejemplo, cuando llega un tornado, cuando llega un tsunami, que nos está afectando, ¿no? Pero finalmente todos estos fenómenos naturales también son limpiadores del ambiente. Entonces no podemos decir que nos está afectando cuando su función principal es limpiar también el ambiente. Pero al momento que nosotros quitamos ya esos manglares, pues estamos quitando esa barrera que nos protege a nosotros como humanos para que no nos llegue directamente el impacto de este fenómeno natural. Entonces también es como un cambio de perspectiva, ¿no? Estos objetivos son propuestos por la ONU. En el 2014 se hizo se hizo una charla, se hizo una reunión y luego se propusieron todos estos objetivos que vienen es como la secuencia de los objetivos del milenio y en esto se involucran 17 objetivos. Hoy en esta conversación o en este curso taller no se involucran todos, solamente estamos mencionando dos, que es el segundo, que es el de hambre cero, y que es el quinto, que es la equidad de género. Bueno, el impacto en Unihuerto que tiene, ahorita estamos hablando más de igualdad de género porque la charla es exclusivamente un poco en este sentido. Sin embargo, todos van a influir, tanto como les comentaba, nosotros también somos educadoras al momento de que nos involucramos en los huertos, también estamos contribuyendo, a lo mejor si ya tenemos un huertito en nuestra casa o en nuestro lugar, a alimentarnos, ¿no? Ya estamos viendo esa parte del segundo objetivo que es hambre cero,
porque ya estamos quitando algunos factores que puedan hacer daño al crecimiento sustentable de nuestras ciudades. Y claro, también estamos viendo por el cambio climático o el cambio del clima, porque estamos reduciendo el consumo de esos alimentos que se producen a escala y que tienen muchísimos fertilizantes tóxicos y químicos. Bueno, les voy a hablar un poquito de los huertos urbanos como respuesta a todas las crisis ambientales que ya habíamos visto anteriormente y que inciden directamente en la agricultura. Desde las primeras guerras, la primera fue la revolución industrial. En estas épocas, las personas que estaban en esas épocas empezaron a ver la necesidad de alimentarse. Entonces empezaron a cultivar. Anteriormente ya sabemos que nos alimentamos a través de semillas y a lo mejor de la casa y demás. Pero después empezaron a ver cambios y llegó esta época de la revolución industrial, donde todos empezaron a ver por esa parte técnica, por esa parte tecnológica. Se empezó a ver también como toda esta parte de la contaminación, de los impactos. Entonces la sociedad en sí dio como respuesta, pues empezarse a alimentar, ¿no? También le llamaban en esta ocasión como huertos por pobres o para los pobres, porque las personas de la sociedad más baja eran los que empezaron a implementar esto por la necesidad de alimentarse, ¿no? En el segundo, también fue los huertos de guerra. Después de esta época de la revolución industrial, empezaron a haber cambios, esto fue cambiando, y se empezaron otra vez como a retirar los huertos. Todavía había personas que hacían huertos, pero ya no era con el fin de que era para los pobres y esto, ¿no? Eso ya se empezó a cambiar esa idea. Sin embargo, llegaron las guerras mundiales. En las guerras mundiales pues también hubo desabasto de comida, hubo muchísimas cuestiones sociales y económicas que impidieron el acceso a los alimentos. Las poblaciones empezaron entonces a hacer sus propios huertos para poder subsistir, para poder alimentarse, y entonces también en estas épocas le llamaron los huertos de guerra. Después de todas estas dos épocas fuertes que pasaron, llegamos finalmente a lo que es los huertos comunitarios y a lo que se ha llevado desde ese momento hasta lo que es hoy. ¿Qué son los huertos comunitarios? En los años 60 empezaron a haber muchas alteraciones en el ambiente, se empezaron a hacer estudios, se empezaron a ver que había realmente una problemática seria y se empezaron a proponer estos huertos comunitarios como respuesta. Y nosotros ya conocemos cómo es nuestro ambiente y la riqueza que tiene el tener nuestro huerto, el de tener cuidado nuestro ambiente, pues también empezamos a protegerlo, porque es algo que es de nosotros y que si sabemos que si se altera no va a estar bien y ya no vamos a sentir la misma seguridad. Entonces también tenemos como esa necesidad de proteger lo que nos pertenece y lo que es de nosotros, en el sentido también de ver por las generaciones que vienen detrás de nosotros y por los que estamos aquí presentes, no nada más por hacernos ahora sí que dueños de eso, sino más bien protectoras en el sentido de defender lo que es para todos. Si no estamos muy involucrados con cómo cultivar o cómo hacer las cosas, al momento de que ya nos interesamos, al momento de que ya estamos participando en involucrarnos en esto, ya nos estamos educando. Para esta práctica, a mí me gustaría hacerles esta pregunta, ¿no? Ok, bueno, ahora sí, ya después de hablarles de muchas cosas de crisis, de ambientales y demás, les voy a hablar ahora sí de cómo hacer nuestro huerto en casa. Allí en casita, espero estén apuntando, porque ahora sí que ya viene esta parte más práctica de cómo voy a hacer mi huertito en la casa. Lo primero que tenemos que hacer, pues es esta parte de planeación. Yo siempre comento que es muy importante esta parte porque es ahora sí que la base, ¿no? O sea, si nosotros no planeamos cómo poner nuestro huerto, nunca lo vamos a poner. Y esa es una parte muy cierta. Muchas de las veces pensamos, no, sí quiero mi huerto y imaginamos muchas cosas, pero no lo planeamos y solamente se queda como en esa imaginación y en esa idea. Bueno, primero es la ubicación, tanto el diseño
como el acondicionamiento. Bueno, aquí por ejemplo en el techo, nosotros tenemos ubicado nuestro huerto de cierta forma para que podamos aprovecharlo al máximo la luz del sol. Realmente aquí en el techo pues siempre todo el espacio de sol le da directo, pero también nosotros tenemos algunas herramientas o algunos sistemas para poder protegerlo del sol. A lo mejor usamos malla sombra, a lo mejor usamos también algunos otros utensilios para que no le dé directamente el sol. Ahorita vamos a ver por qué no es bueno tener un sol directo. Y también en nuestra casa, pues lo que vamos a hacer es buscar esas incidencias de sol, porque es necesario para nuestro cultivo. Entonces vamos a ver más o menos cuánto tiempo le da el sol en ese espacio. Si es aproximadamente entre 6 y 5 horas de sol directo, es el espacio perfecto. A lo mejor dicen, no, pues es que yo estoy en un departamento y a lo mejor no tengo tanto espacio, no tengo un patio, no tengo nada. Ah, bueno, busca alguna ventana en donde puedas poner y que le dé la luz solar. Eso es lo importante, que reciba luz solar. Nosotros en casa hay que ver también qué espacio tenemos, que tenga las condiciones de sol, que tenga las condiciones de sombra, y pues el espacio en sí, ahorita vamos a ver un poquito más de en dónde ponerlo, pero ir buscando nuestros espacios, ¿no? Para poder poner nuestro huerto. Y eso también es considerado en lo que es la planeación. Por ejemplo, yo en mi casa, su casa, reutilicé algunos botes de donde había pinol. Obviamente tengo que lavarlo muy bien para que no quede restos de pinol, que es plástico, es PET. Esos los corté y ahí mismo puse mis acelgas. Entonces ustedes pueden usar cualquier cosa. Y es cosa importante también mencionarla, porque una de las cosas a la que contribuimos es la reducción de estos residuos, que muchas de las veces los llevamos a la basura y ya estos se fueron a los rellenos sanitarios y de ahí ya se hizo más contaminación. Entonces ustedes pueden también reutilizar esos recipientes, entonces no lo ven ya como basura. Pueden hacerlo útil y le pueden dar una segunda vida para poner sus plantitas. ¿Cómo acomodar nuestro huerto? Esto sí también va a depender de cada quien. De su casa, no todos tenemos la casa igual. Todos tenemos a lo mejor un espacio más grande, todos tenemos a lo mejor un espacio chiquito, o va a variar muchísimo, ¿no? Igual incluso podemos decir, pues tengo un espacio al frente y otro atrás, no importa. Ustedes ya con esta planeación van a considerar esta parte. ¿Cómo voy a acomodar mi huerto? También hay otra forma de acomodarlo. Muchas de las veces, o lo más común, lo más normal, es que sea todo extendido en suelo. Pero también podemos extenderlo hacia arriba, ¿no? Podemos poner como estas que están acá, las verticales, podemos ponerlo verticalmente, o a lo mejor podemos acomodarlo en una U, o a lo mejor podemos acomodarlo de diferentes formas. También eso va a depender muchísimo del espacio que hayan elegido para su huerta y para poderlo poner en ese espacio. Vamos a hablar de estos 4 puntos. Vamos a hablar cómo se desarrolla nuestro cultivo, cómo hay que sembrarlo, qué necesita nuestro cultivo, qué es la nutrición y también los cuidados. Todo esto también es importante saberlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros en nuestra planeación no lo estamos considerando, y es importante porque a lo mejor necesitamos también ver cuánto tiempo nos va a requerir tener un huerto, cuánto tiempo vamos a necesitar para estar en el cuidado de nuestro huerto, cuánta agua necesitamos. Todas estas cuestiones también van dentro de la planeación. A lo mejor puede parecer mucho, pero ya cuando hagan la práctica van a ver que es muy, muy sencillo y realmente no es mucho. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Bueno, la etapa de crecimiento o el desarrollo. ¿Cómo es esto? Primero, ya que tenemos nuestra semilla, nosotros tenemos que considerar estas etapas. La primera etapa pues es la fase inicial, donde está nuestra semilla, el tiempo que germina y que sale las primeras hojas, que se le conoce más como las hojas falsas. Y luego ya después de que crecen las otras hojitas, ya pasa a la otra etapa, que es la fase vegetativa.
que es donde crece, se desarrolla y ya empieza a florear. Y esto depende, este es un ejemplo, el que está en pantalla es un ejemplo, no es obligatorio estos días que marca, sino es un ejemplo de este árbol en específico. En esta etapa vegetativa, pues ya empieza a florear, ya empieza a dar fruto, más bien se está preparando para dar ese fruto, y ya en la fase reproductiva, pues es toda esta parte cuando empieza a sacar el polen, cuando empieza a venir todos estos insectos que nos ayudan, todos estos animalitos que son los polinizadores que nos ayudan a que crezca el fruto. Y ya toda esta etapa, después ya viene el fruto en sí, y ya son 3 etapas generales en las que nosotros también tenemos que ir identificando en nuestro huerto. Pero es importante considerarlas porque también tienen necesidades diferentes cada etapa. Entonces, siempre pongo el ejemplo también de nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando somos unos niños, pues necesitamos de mayor nutrición para poder estar bien cuando crezcamos. Es lo mismo con las plantitas. Cuando son unas plantitas, es necesario nutrirlas lo más que se pueda para que se desarrollen bien y que sean fuertes cuando ya estén más en la etapa madura o en la etapa adulta. Entonces es lo mismo, por eso es también como importante nutrir siempre nuestros cultivos para que en estas etapas sea mejor y se puedan desarrollar mejor. Ok, en la etapa reproductiva entran diferentes factores, tanto como la interacción que hay en nuestro cultivo con todos los insectos y todos los animalitos que nos ayudan a que se reproduzcan y que crezca nuestro fruto, que es a lo que nosotros nos vamos a enfocar más también, porque eso es lo que vamos a consumir. Entonces también es importante conocer esta fase o esta etapa que es la reproductiva, porque así también nos ayuda a ver qué animales son los que ayudan a este proceso y no matar a esos insectos o no matar a estos bichitos que nos ayudan. Porque hay ocasiones en las que pensamos que a lo mejor hay una arañilla por ahí en nuestro cultivo y le va a hacer daño, pero realmente a lo mejor nuestra plantita ya está en etapa reproductiva y si la matamos pues ya, o sea, ya quitamos a un polinizador. Entonces también es como importante conocer esta etapa para saber si es momento adecuado de quitar estos insectos que pueden llegar a ser plaga o dejarlos para que puedan ayudarnos a que se siga reproduciendo nuestro cultivo. Por eso es también como importante considerarlo. Ahora, en esta etapa también, como les comenté, pues está esta etapa de la germinación y de la polinización. ¿Qué es lo que hay aquí? Primero la etapa de polinización. Nosotros pues ya floreó nuestro cultivo, ya tiene ahora sí que la florecita, entonces llegan estos polinizadores, consumen todo el polen y el mismo polen lo va pasando a las demás plantas para que se puedan reproducir. Después de que ya se reproduce, de que sale el fruto, de que ya está consumido, dentro de nuestro fruto vamos a encontrar la semilla. Aquí en la etapa de la germinación, hay 2 tipos de germinaciones. Una es el tipo de germinación en donde nuestra planta crece en el suelo, se empieza a desarrollar y crece en el suelo, y otra que sale y brota y empieza a crecer ya fuera del suelo, ¿no? También esos 2 tipos de germinación. Y es importante considerarla también porque a lo mejor a veces pensamos que nada más hay que sembrarlo, pero luego ya nuestra plantita ya se cayó o ya se rompió o algo, ¿no? Pero es porque necesitábamos sembrar un poco más profundo para que se pudiera desarrollar mejor. Entonces también es esta parte, ¿no? Por eso es importante la germinación. Bueno, después de que llega la germinación, pues ya empieza a crecer nuestro árbol y empiezan todas las fases que les comenté anteriormente y se vuelve a involucrar la polinización. Les voy a hablar de los métodos de siembra. Aquí existen diferentes tipos de siembra. Uno es el siembra directo o el siembra al vole, como se le conoce, que es poner en el espacio en el que se va a cultivar, ahí sembrar directamente la semilla y ya crece y ya no la movemos. Esa es la siembra directa. ¿Puedes ver? La siembra directa también es esta pasa en la cama o en el almácigo y se llama siembra cercana porque se acomoda de cierta forma
para que estén en el almácigo o en nuestro semillero. Bueno, ahorita les voy a hablar un poquito de la técnica de tres bolillo. También aquí en esta parte de la siembra, pero yo les recomiendo que se queden más con dos, una que es la indirecta y la otra que es la siembra directa. La siembra directa, como ya les comenté, es poner la semilla en el lugar donde se va a desarrollar y crecer, y la indirecta son las otras dos, que es con el uso de semilleros y con el uso de pasarlo una, dos o tres veces en un semillero para que se vaya nutriendo más. ¿Cómo diferenciar cada una? Bueno, las siembras directas normalmente son esas especies en las que a lo mejor vamos a consumir una raíz, o que son plantas aromáticas que la semilla es muy chiquita y que ya no podemos ver si germinó o no. Entonces también estas son como características en las que ustedes pueden saber si la siembra es directa o indirecta. Si es una raíz, es más recomendable que sea de siembra directa. Si es aromática también, porque las semillas son muy pequeñitas. Y hay otras hortalizas que también son siembra directa, pero la mayoría de las demás hortalizas son siembra indirecta, o sea, se utilizan semilleros. Para la cama, cuando se hace en cama, utilizamos solo los centros. Cuando ya va a ser una siembra o un trasplante, se utiliza todas las vértices de cada uno del hexágono y el centro, ¿sí? Esta es una muestra, esto lo utilizamos normalmente para los semilleros, y se usa con la técnica de tres bolillos. Para eso se utiliza la tela de gallinero. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta técnica? Bueno, la primera ventaja es que va a reducir la evaporación. ¿Por qué? Al momento de que nosotros la acomodamos de esa forma, todas las plantulitas se van a ajustar hasta cierto nivel. Bueno, aquí es importante mencionar que cada plántula tiene separación dependiendo del cultivo. Cuando nosotros separamos nuestro cultivo, por ejemplo, la lechuga, si la lechuga tiene una separación de 8 centímetros y ponemos en cada uno de los vértices nuestro cultivo, vamos a ver que vamos a dejar la separación de 8 centímetros de un vértice a otro, y nuestro cultivo va a crecer óptimamente, se podría decir, se va a desarrollar bien. Luego se va a juntar el otro y van a estar juntos en un espacio adecuado en el cual no va a haber espacios vacíos. Entonces, por eso reduce la evaporación y se conserva más húmedo nuestro suelo. También, otra de las cosas que nos ayuda esta técnica de tres bolillo es de que limita el crecimiento de plantas que no son benéficas para nuestros cultivos, como son los dientes de león, o como son algunas otras hierbitas que se les conoce como maleza, pero que a nosotros en nuestro huerto pues no nos van a beneficiar. Entonces también es importante mencionar esto, que ayuda a reducir este tipo de plantas para que nuestro cultivo pueda aprovechar los nutrientes al máximo. Y bueno, también impide la proliferación de plagas. Porque al momento de que nuestros cultivos están todos juntitos, que tienen su espacio, que tienen su humedad, que tienen los nutrientes necesarios para crecer, las plagas no se van a acercar, porque nuestros cultivos van a estar fortalecidos, van a tener ahora sí que todos los nutrientes necesarios para poder evitar estas plagas y que no llegue ninguna plaga a nuestros cultivos. Y pues también crea un microclima para todos los bichitos que están en nuestro suelo, para todos esos animalitos microscópicos que no vemos, o incluso las lombrices o algunos insectos un poco más grandes. Le ayuda muchísimo porque también es apropiado ahora sí que para la variedad de las plantas que hay en esa cama, y a todos esos bichitos le va a beneficiar también, porque se van a alimentar y van a su vez ayudar a que crezca adecuadamente nuestro cultivo. La primera son las semillas nativas. Las nativas y las criollas son las que recomendamos muchísimo que utilicen, porque las nativas son todas esas semillas que son de la región, que son del lugar, que no han venido de ningún otro lado más que se han desarrollado aquí mismo.
¿Por qué es importante esta semilla? Porque según el clima y según nuestra región, nos va a aportar todo lo que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos bien, para poder nutrirnos bien. Entonces, por eso es importante considerar las semillas nativas en todo tiempo. Si pueden ser semillas nativas, muchísimo que mejor. Las criollas son esas semillas que vienen de otro lugar, pero pudieron sobrevivir aquí y crecieron sin ninguna complicación y sin alterar el clima propio de aquí. Esas son las semillas criollas, que no afectan, pero tampoco se afectan ellas mismas. Entonces, estos dos tipos de semillas son las que yo les recomiendo para que empiecen su huerto. Y luego vienen estas otras 3 semillas, que son las híbridas, las transgénicas y las terminators. Cada una de estas viene ahora sí que de menor a mayor impacto negativo que pueda tener esta semilla. Las primeras son esas semillas que a lo mejor se inhibe alguna característica o se pierde, perdón, se pierde alguna característica de la semilla. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que vamos al mercado y vemos una manzana súper grande, bien jugosa, bien bonita, y decimos, vamos a agarrar la semilla para que nos dé una igual. Y la sembramos, o ya no nació la semilla, o nace, pero nunca sale la manzana, o sale la manzana, pero es bien chiquita y sin sabor. Entonces, estos son tipos de semillas híbridas que le cambian algunas características para que la primera generación o la primera etapa, ciclo de vida, salga un fruto muy bueno, pero las siguientes no van a salir como el primero. Entonces son este tipo de semillas híbridas. Las transgénicas ya son esas modificaciones que les hacen a las semillas para que cambien algunas características y sean más resistentes al clima o sean más fuertes. El primer factor, si nuestra semilla a lo mejor ya tiene 3 años que lo tenemos en conserva y queremos ponerlo para plantarlo, a lo mejor no nos va a germinar porque a lo mejor su tiempo de maduración ya se terminó y ya no va a germinar esa semilla. Entonces es importante considerar también estos factores cuando nosotros a lo mejor si tenemos semillas en casa o a lo mejor si tenemos semillas que nos regalaron y que no sabemos cuánto tiempo tiene, pues lo que les recomiendo es que le hagan una prueba de germinación. ¿Cómo se hace esto? Se pone un algodón o una toalla húmeda y se deja, se coloca la semilla, se tapa con otro algodón húmedo o con otra toalla húmeda y se deja durante unas 2 a 3 semanas y se va humedeciendo durante ese lapso. El papel o el algodón nunca deben de estar secos, pero tampoco deben de estar excesivamente mojados, porque puede afectar a la semilla. Tienen que estar húmedos y dejar ese espacio, y si no germinó o si no sale alguna plantulícula, la semilla no va a germinar. Si germina, ya pueden decir que sí les va a funcionar esa semilla y las pueden utilizar. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok. En las imágenes que están en pantalla, les muestro algunos semilleros que se han hecho con herramientas que les han dado una segunda vida, como son los cascarones de huevo, en este caso se los muestro aquí, como son los cascarones de huevo, lo podemos usar como semillero. Este cascarón, después de utilizarlo, lo podemos echar fácilmente a nuestra composta, porque es papel y ya está reciclado. Ya no lo podemos separar como papel porque ya no lo van ya lo van a volver a reciclar, ya no lo pueden reciclar. O podemos usar a lo mejor nuestros envases de gelatina si compramos, o a lo mejor nuestros cascarones de huevo. Podemos utilizar varias herramientas o varios envases que podamos tener ahí para poder hacer nuestros semilleros. En nuestros semilleros también debemos considerar la ubicación. No pueden estar directamente en el sol porque se va a evaporar todo el agua muy rápidamente y deben de estar húmedos.
siempre tienen que estar húmedos, no con agua excesiva porque también pueden afectar o alterar nuestra semilla. Entonces tienen que considerar eso, que tienen que estar húmedos. ¿Cómo se hacen nuestros semilleros? Se pone un poco del sustrato o de la tierra que vamos a utilizar para nuestro cultivo, y lo que hacemos para la siembra es considerar el tamaño de nuestra semilla. Si nuestra semilla es muy grande, tenemos que enterrarlo más. Si es muy pequeñita, es casi nada que lo tenemos que enterrar. ¿Esto por qué? Porque así nuestra semilla o la plantulita que va a ir creciendo no se esfuerza tanto por salir a la superficie. Entonces también es importante considerarlo. Normalmente se recomienda que sea 3 veces el tamaño de la semilla, la profundidad de nuestro hoyito. Y pues puede, así como por ejemplo en estos semilleros, pues se coloca una semilla por cada espacio. Pero si ya tienen un lugar más grande, que dijeron, no, pues yo quiero hacer mi semillero, pero era una caja completa y es un poco más grande, pues pueden utilizar la malla de gallinero, como les menciono, y utilizar los centros para poder colocar sus semillas. Ok, ¿le puedes dar a la otra, por favor? Ok, bueno, ya que tienen sus semilleros, que pasó el tiempo necesario para que creciera la plantulita y consideraron una distancia aproximadamente de 15 centímetros de la plántula, independientemente del cultivo que sea, va a haber cultivos que tarden más, va a haber cultivos que tarden menos. Lo que les recomiendo es que consideren la estatura de su plantulita y que ya haya alcanzado aproximadamente los 15 centímetros, ya pueden hacer el trasplante. Como les mencionaba, hay plantas que sacan primero unas hojitas. Esas hojitas se les considera como las hojas falsas, que es parte de la semilla. Todavía esas hojas no son propias de la plántula. Lo que les recomiendo cuando hacen el trasplante es que también planten o pongan bajo tierra esas dos hojitas que salieron al principio, porque si no, su plántula va a tender a doblarse o va a tender a caerse. Si lo siembran, si lo ponen esas dos hojitas que salieron al principio debajo de la superficie de la tierra, resiste más su plantita. Entonces, lo primero, pues como les decía, considerar el tamaño, el número de hojas, hay que considerar esas hojas, y pues también la fortaleza. A lo mejor su plántula sí alcanzó ya los 15 centímetros, pero ven que todavía les falta un poquito tiempo en el semillero, porque todavía la ven un poquito débil, o porque todavía ven que está muy, muy delgadita o muy frágil, como puede ser a lo mejor en el caso de las lechugas. Entonces esa la pueden dejar todavía un poco más de tiempo. Y si también tienen que checar el color. Aquí también es importante considerar el color, porque a lo mejor la semilla o la plántula le hace falta un poco de nutrientes y está un poco descolorida. Entonces primero tendrían que pasarla a otro semillero para que agarre más fuerza, para que agarre más nutrientes y se empieza a poner verde. Y entonces ya cuando está verde, ya la pueden hacer un trasplante en la cama en la que va a quedar. Ok, les voy a hablar también un poco de los calendarios. Es importante considerarlos porque, como bien sabemos, cada una de las estaciones tienen un clima diferente. A lo mejor en invierno hace más frío que en el verano. Entonces las temperaturas cambian en cada una de las estaciones. Por eso es importante considerar las estaciones, porque muchas de las plantas o de los cultivos que tenemos requieren de o más temperatura o menos temperatura. Entonces es importante también considerar en qué época vamos a plantar y qué es lo que vamos a plantar. Por ejemplo, en estas temporadas, que es ya casi invierno, lo que se recomienda plantar pues es las acelgas, todas estas legumbres como es la haba, el frijol, las lentejas. ¿Por qué? Porque esta época sirve para preparar también un poquito nuestro suelo, y todas estas legumbres, todos estos cultivos ayudan a que nuestro suelo vaya agarrando los nutrientes necesarios para que en primavera o en verano tenga lo suficiente y otros cultivos tengan lo que requieren para poder crecer, como son los tomates, las sandías, las lechugas, que son ya en temporada de primavera. Y pues también es importante considerar los calendarios,
porque nosotros necesitamos preparar nuestros semilleros. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si nosotros queremos sembrar tomate en primavera, necesitamos prepararlos desde el invierno. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de crecimiento nuestra plántula. Entonces es importante considerar cuánto tiempo crecen y en qué momento tenemos que hacer nuestro semillero para poder sembrar tomate, por ejemplo, en primavera. Entonces por eso es importante los calendarios. También la parte del trasplante y de la siembra, como de la cosecha, es importante considerarla, porque si nosotros queremos comer, a lo mejor prepararnos una salsa y una ensalada en primavera, tenemos que ver cuánto tiempo requerimos para hacer la cosecha. A lo mejor van a ser unos 3 meses, unos 4 meses. Entonces, por eso es importante considerar en qué tiempo la voy a sembrar, cuánto tiempo va a pasar hasta que pueda cosechar ese fruto. Por eso es importante lo de los calendarios, más o menos como checar esas fechas o esos tiempos para poder nosotros alimentarnos de nuestro cultivo. Y pues también preparar nuestra tierra. Como les comentaba, en invierno normalmente es la época donde se prepara la tierra, o si ya que tenemos una composta en nuestra casa, pues ir preparando esa composta para que en cada una de las etapas de nuestra plántula o de nuestro cultivo podamos estarla nutriendo y crezca mejor y se desarrolle más. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok. Y pues también normalmente las familias suelen ser incompatibles. Se recomienda que se mezclen o se asocien con otras familias para evitar esta competencia entre sí. ¿Le puedes cambiar, por favor? También una de las importancias que tiene el asociar los cultivos, pues es también prevenir plagas, es de fijar nitrógenos y pues también el de incluso atraer polinizadores a nuestros cultivos. Si nosotros asociamos, por ejemplo, a lo mejor tomate con cebolla y rábanos y ponemos una planta aromática, lo que va a atraer la planta aromática son polinizadores, pero también la planta aromática puede alejar algunas plagas. Entonces también es importante conocer qué tipo de plantas alejan o atraen polinizadores y qué tipo de plantas se llevan bien entre sí para poder crecer. ¿Me puedes cambiar, por favor? También hay aquí una parte importante. Normalmente hay cultivos que no les gusta que les lleguen las hojas. Cuando pasa esto, se empiezan a honguear o se empiezan a marchitar o empiezan a cambiar de color las hojas. Aquí no es tampoco algo como muy marcado, porque normalmente cuando llueve pues se mojan también las hojas. Pero aquí a lo que me refiero es que no intentemos mucho regarlo en las hojas porque empiezan a honguearse. Entonces también es como importante. Ok. Y como les comentaba, el combate de las plagas. Este es un punto muy importante también y que muchas de las veces tenemos muchísimas dudas acerca de las plagas, de qué tipo de plagas hay, por qué se plaguea nuestro cultivo, cómo evito que se plaguee y también cómo hago para que no haya plagas en mi cultivo. En esta parte yo les comento que normalmente las plagas llegan porque hay una deficiencia de nutrientes en nuestro suelo. Entonces, normalmente cuando hay plagas, les recomiendo que chequen su suelo inmediatamente o que empiecen a nutrirlo, porque es muy probable de que necesite algún nutriente y que es por eso que hay esa plaga. Otra de las cosas que también les comento es que busquen asociarla con plantas que alejen a las plagas. Si ya de plano tienen plagas y dicen, no, es que necesito solucionarle el problema de plagas, lo que les recomiendo es que usen soluciones, que utilicen soluciones naturales y no químicos o no fertilizantes químicos, porque esto puede dañar a sus plantas, además de que tienen que conocer que estos químicos pueden afectarnos a la salud. Entonces es lo más recomendable que utilicen algún fertilizante natural, 100%, como puede ser a lo mejor hacer una infusión de cebolla, hacer una infusión de ajo
o alguna infusión de diferentes plantas aromáticas para poder alejar nuestras plagas. ¿Le puedes cambiar, por favor? También el desarrollar nuestro suelo y que esté sano y que tenga los nutrientes necesarios va a prevenir muchísimas plagas, porque así nuestro cultivo tiene las fuerzas necesarias para hacerlo. Es, por ejemplo, nosotros, ¿no? Cuando nos enfermamos es porque teníamos las defensas bajas, pero si no nos enfermamos es porque estamos bien nutridos, porque no tenemos deficiencias de nutrientes y podemos evitar o contrarrestar esos virus o esas bacterias que llegan a nuestro cuerpo. Es lo mismo que pasa con las plantas o con nuestros cultivos. Si están bien nutridos, es muy raro que le puedan llegar una plaga. Y pues también espaciar correctamente nuestras plantas, como les comento. Si utilizamos la técnica del tresuelillo, les va a beneficiar muchísimo esa técnica para evitar plagas. ¿Me puedes cambiar, por favor? Ok, bueno, la rotación de los cultivos. Como les comenté hace unas diapositivas anteriores, es importante los calendarios por esta razón. Cada una de las épocas del año para nuestros cultivos hay que hacer una rotación porque se pueden consumir los nutrientes y nuestro suelo va a quedar falto de esos nutrientes. Y también hay que dar espacio para poder nutrir nuestro suelo y podamos utilizar de nueva cuenta ese suelo para poder cultivar. Aquí también una de las cuestiones que muchos me han preguntado es esa parte de que, y si tengo en maceta o si tengo un espacio muy chiquito, ¿cómo le hago? Bueno, en esos casos, lo más recomendable es que se siga nutriendo el suelo y si, por ejemplo, recientemente a mí me pasó de que puse un tomate y se secó, entonces digo, bueno, puedo ya ocupar ese espacio, dejar que se seque, compostearlo y ahora sí poner otro cultivo de esta época. Entonces es también como esa parte que podemos ir haciendo. Si ya la plantulícula no puede o el cultivo no puede crecer más, es preferible que lo composteemos y que cambiemos por otro cultivo. Si el cultivo, como es el caso de la selga, puede crecer toda la época del año, no es necesario hacer la rotación de cultivo, sino más bien estarlo nutriendo más para que no pierda todos esos nutrientes que es la ocasión de tener siempre el mismo cultivo en el mismo lugar. ¿Me puedes cambiar, por favor? Ok, bueno, ahora vamos con la nutrición del suelo. La nutrición del suelo, como bien se le conoce como tierra, sustrato o suelo, tiene diferentes características o compuestos que hacen productivo para nuestro cultivo ese tipo de suelo. La mayoría de los suelos no es como que tenga un suelo exclusivo para poder cultivar. Hay veces que los suelos están a lo mejor faltos de minerales, pero con ponerle composta ya tiene esos minerales adecuados para poder hacer nuestro cultivo. Una de las cosas que también es importante considerar pues es el aire. El aire normalmente dentro de nuestro suelo hay poritos en donde hay aire, agua y todos los elementos necesarios para que nuestro sustrato o suelo tenga lo suficiente o el clima suficiente para que pueda vivir microorganismos también dentro de él. Y pues los minerales también son importantes. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok, como les comentaba, dependiendo del color de nuestra tierra, es la cantidad de minerales o de agua o de nutrientes que tiene nuestro suelo. Aquí el suelo que es más recomendable para cultivar es el que está más negrito, ese está cargado de mucha materia orgánica, de muchos nutrientes y nos va a beneficiar muchísimo para nuestro cultivo. Por ejemplo, si tenemos a lo mejor una tierra roja, una amarilla, que tiene otros compuestos, tiene a lo mejor exceso de algunos minerales, como pueden ser los óxidos de hierro, como puede ser el calcio. Dependiendo de eso, nosotros podemos ir metiendo la materia orgánica para poderlos hacer
más como el que está hasta mero abajo, que es el que es más negrito, que es ahora sí que tiene mucha carga de materia orgánica y que es el ideal para poder nosotros cultivar. En esta cuestión, por ejemplo, si nosotros en casa tenemos a lo mejor un suelo que está en los 3 colores de arriba, podemos empezar a utilizar nuestra composta o empezar a combinarlo con tierra, con esta tierra negrita, para que se empiece a transformar ese suelo y se convierta en un suelo que podamos utilizar. El color es el que más o menos va definiendo si es óptimo nuestro suelo o no, o el contenido de elementos que tenemos. Después, gracias. Y bueno, con esto de la fertilización. Nosotros aquí en el huerto tenemos un lombricompostero. ¿Qué es esto? El lombricompostero descompone la materia orgánica y empieza a segregar sustancia, la lombriz empieza a segregar la sustancia y todos esos vienen cargados de nutrientes. Los fertilizantes se pueden tener de muchos tipos, como pueden ser los abonos orgánicos, que son los excrementos de animales, la composta, el humus de lombriz y los agroecológicos, que ya son más en laboratorio, se crean más en laboratorio por personas especializadas. Aquí el que, como les comento, el que usamos más es el humus de lombriz, que también se le conoce como lombricompostero. Aquí yo les recomiendo mucho que si ya empezaron a tener su huertita en casa, tengan una composta. No necesariamente tiene que ser lombricompostero, pero sí que tengan una composta. Y se puede hacer muy, muy fácil. Solamente es cuestión de que tengan un recipiente y empiecen a combinar materia tanto seca como húmeda, que es la que sacamos directamente de nuestra cocina, todos esos elementos orgánicos. La trociemos lo más que podamos, la coloquemos y la cubramos con un poquito de tierra. Esto para evitar que haya moscas o que esté a la intemperie y nuestra composta se puede echar a perder. Entonces esto también es importante considerarlo porque nos va a ayudar muchísimo a nutrir nuestro suelo y hacerlo más fértil. Y pues aporta todos los nutrientes que requiere nuestro cultivo, y por eso es importante hablar de la fertilización, porque como les comentaba, si nuestro suelo no está bien nutrido, es muy probable que haya plagas. Si no está bien nutrido, es muy probable que nuestro cultivo no crezca lo suficiente y que tenga alguna deficiencia. Entonces también por eso es muy importante que nosotros fertilicemos nuestros cultivos. ¿Puedes cambiar, por favor? Y bueno, en sí esto es toda la parte teórica. No sé si tengan algunas dudas y vamos a comentarlas ahorita, ¿no? O cómo le vamos a hacer ahí, pero también tenemos lo que es el betabel. Como conocen, el betabel es una raíz, es un tubérculo también, y entonces también esto nos ayuda a que vaya preparando nuestro suelo. Estas semillas, como son más o menos grandes, se pueden hacer aquí en camas, se hacen en semilleros y luego se trasplantan a una cama, como son las que tenemos de aquel lado. Y la siembra directa se hace normalmente con las semillas que son más chiquititas. Por ejemplo, el caso de las lechugas, normalmente la semilla es muy, muy chiquita. Sí se puede aplicar lo que es el semillero, pero es más recomendable que sea siembra directa porque son muy sensibles también las lechugas. Entonces a veces no sobreviven si se hace el trasplante. Uno de los lugares en donde las pueden conseguir son en los viveros. Los viveros también les proporcionan semillas, o también en algunas tiendas grandes pueden conseguirlas, como esa en Herrera, en Walmart. Ahí también tienen semillas. Es más recomendable que las consigan, que sean de aquí locales, porque por ejemplo esas semillas las importan me parece que son de Francia. Es un lugar, son orgánicas, pero vienen de fuera. Entonces también por eso es más recomendable que busquen semillas de aquí. Hay lugares en donde las pueden conseguir, o si no, en la Ciudad de México también hay muchos. Aquí lo que necesitamos hacer antes de humedecer nuestro sustrato es
quitar todos estos como tierra comprimida y dejarla lo más separado que pueda. Si quieren hacer ligero. Para todo. Porque normalmente si las dejamos así, lo que va a pasar que es que nuestro semilla va a ir creciendo y la raíz va a ir tomando esa forma. Entonces eso puede impedir que nuestra raíz pueda consumir lo que necesita, lo que realmente requiere, y se le puede complicar también el nutrirse como debería de nutrirse. Entonces pues es importante deshacer todos los terrones que hay en nuestro sustrato, y después de que ya se deshicieron todos los terrones, ahora sí humedecemos la tierra para que se empiece a compactar. También si en nuestro suelo tenemos también como esas piedritas o eso, lo podemos retirar para que no pase lo que les comentaba, de que las raíces a lo mejor tengan ya esa obstrucción para poder desarrollarse lo que requiere. Y por eso es importante como ir limpiando también nuestra tierra, normalmente para los semilleros. A veces en el suelo, ya que donde va a estar en la cama, no es necesario tenerla 100% limpia, porque eso también le beneficia a que a que todo el aire que necesita entre el aire o los mismos poritos que requiere la raíz para crecer, pues es también importante que tenga esos orificios. Pregunta María Vargas, ¿cómo identificamos cada tipo de semillas? ¿Existe algún manual? Para poder identificarlas, sí es necesario hacer la prueba de germinación. Normalmente, una semilla criolla te va a germinar muy rápido, y también lo que son las nativas. Si es a lo mejor híbrida, va a tardar en germinarte o ya no va a ser viable. Otra de las cosas que es importante considerar para identificarlas, a lo mejor nosotros como tal no podemos hacerlo directamente, pero a lo mejor en donde las compramos o de donde provienen, es importante preguntarles si esa semilla es criolla o nativa. Ellos ya deben de conocerlo, pero como tal nosotros así físicamente no podríamos decir si es criolla o nativa, porque normalmente van a tener las mismas características. Para la segunda pregunta que mencionabas, de dónde podemos comprarlas, ya sabemos que las podemos comprar en algunos supermercados, pero es más viable que vayan a lo mejor a algún vivero o que hagan intercambio de semillas y también la soliciten. También la segunda pregunta, la última pregunta, no es necesario que todas las semillas hagan ese proceso. El proceso de germinación que les comento es para ver si su semilla si van a hacer o no, y no las tienen que hacer con todas. Pueden elegir del puño de semillas que tengan, a lo mejor unas 3 o unas 4, y hacer este proceso de germinación para ver si es viable la semilla y si va a germinar o no. Y ya. Luego María pregunta, ¿cómo identificar las plantas que sí les gusta o no regar las hojas? Para eso normalmente lo que hacen las plántulas es que dan señales, ¿no? Por ejemplo, si a una no le gusta, a lo mejor la planta, la hoja se va a empezar a honguear o le va a salir alguna manchita amarilla, o va a tener algunas características que no va como muy de acuerdo en las plantas normalmente, ¿no? Entonces, con esas características tú ya sabes que a lo mejor a la planta no le gusta que la riegues. Por eso también es bueno, como siempre, buscar regarlas abajo. Y como les comentaba, no es ley que no le mojen absolutamente nada a las plantas, porque finalmente cuando llueve se mojan las hojas, pero no tener como un riego excesivo, siempre estar regándole las hojas. Eso es lo que hay que evitar, siempre estar regando las hojas. Entonces por eso les recomiendo que cuando riegue sea el suelo o el sustrato directamente, y si es necesario limpiar a lo mejor la hoja, quitarle alguna plaguita, pues sí las pueden regar, aunque no les guste tanto regar a la hoja, que le rieguen a esa plantita. Bueno, ya que deshicimos todos los terrones que hay en nuestro suelo, lo que vamos a buscar es emparejar sin comprimir, solamente emparejar ahora sí que si quieren hacer cambios.
También comenta que es recomendable el plástico negro calibre 400. Comenta Dante. Lo venden en donde venden las cosas de los desechables, como Plasticentro, supongo. Sí. Ahora sí que lo que les recomiendo es que si lo pueden, si ya lo tienen, lo utilicen y que no compren, o sea, que más bien reutilicen lo que ya tienen en casa para evitar también como pues esos desperdicios que se generan. Y de acuerdo a la pirámide del consumo responsable. Exacto. Ok, ¿pueden ayudarme a emparejarlo? Ya después de que está parejito, nada más es así como emparejarlo casi sin comprimir, o sea, no es necesario así como que Como aplastarlo. lo aplastarlo, no, sin nada más emparejado, y después de eso lo que hacemos es humedecer nuestro semillero. ¿Y con la mano? Sí, porque no debe ser húmedo. Una persona que eche un poquito de agua, Y como les comento también, el hecho es de que toda la tierra quede húmeda. Por ejemplo, aquí ya vemos que tiene como algunos manchacitos, todavía no se resume el agua. Entonces hay que esperar a que se quede totalmente resumida para evitar también poner nuestra semilla a lo mejor en esos lugares donde está mucha agua. Por ejemplo, estas que son lentejas, ¿cada cuánto deben de estar espaciadas? Las lentejas espacial, la verdad es que ahorita no recuerdo con exactitud. No, más o menos así está bien. Pero acá, cuando se hacen semilleros, solamente utilizamos los centros de la tela de gallinero. Cuando ya se va a pasar a cama, sí se hace la separación adecuada y se consideran las distancias. Por ejemplo, o sea, esta no la podemos utilizar para hacer nuestra siembra en cama. ¿Por qué? Porque de aquí a acá a lo mucho es 1 centímetro. Y no todas las plantas tienen 1 centímetro. Pero sí podemos utilizar el patrón para poder hacer nuestro acomodo. ¿Qué es esto? Vamos a poner cada una plántula aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y una en medio, considerando la distancia de cada cultivo. De la lenteja no me acuerdo la verdad de cuánto es. No tengo idea, pero ahorita no importa considerar eso, porque vamos a utilizar solamente los centros de nuestra tela de gallinero. En cada centro, o sea, en cada centro de un hexágono pones una semilla. En dado caso de que sean semillas que sí pueden estar en semilleros, pero son muy chiquitas, se ponen 2. Porque así si una no germinó y no creció, ya la otra sí germina y ya evitan que haya espacio. ¿Puede ser el caso del betabel? No, del betabel sí, más chiquitas. Okay. Como por ejemplo las lechugas son muy chiquitas, o las de la cebolla. La cebolla también es una cosita así casi ni se ve. O muchas de las plantas aromáticas también son muy chiquitas. Si quieren les paso para que las vean. Entonces cuando están tan chiquitos se plantan cuando están muy chiquitas se plantan varios, máximo 2 o 3. Sí, perdón, gracias. Y por ejemplo estas pues también son de lechuga también, y también, o sea, están súper chiquitas. Y las de la cebolla son muchísimo más chiquitas. Yo quiero tener lechugas de saber. espinaca. A ver si quieren irle pasando para que hagan algunas preguntas. Dice, ¿cómo podemos plantar algunas semillas de frutas o verduras que consumimos? ¿Es necesario comprar las semillas? de frutas o verduras que ya se consumieron, dependiendo de dónde las compraron. Porque, por ejemplo, pueden extraer esas semillas que tienen las frutas a veces, las pueden extraer, pero si son, como les mencionaba, que vienen de una semilla híbrida, no les va a dar fruto otra vez. Entonces, pero si es una fruta que a lo mejor dicen, no, pues es confiable porque mi vecina me la dio y tiene una huerta, esa sí la pueden utilizar y la pueden sembrar. Depende también mucho de la fruta. Por ejemplo, el mango, que es una semilla más grande, tienen que primero poner en un proceso de humedecerla, primero para que germine.
y normalmente se pone, así como el aguacate, que lo ponen en un vaso y la sumergen para que empiece a agarrar mucha humedad y empiece a crecer, y luego ya la pasan a un lugar en tierra. Eso es lo que se hace con los árboles frutales, porque van a ser árboles, no van a ser como tales cultivos, van a ser cosas muy grandes. Entonces por eso se hace así. Pero por ejemplo con la manzana, con la guayaba, con el chabacano, con el durazno, pues es un poco más sencillo el ponerlas directamente en la tierra y que empiece a germinar. Pero como les digo, tiene que ser de procedencia, que sepan que es una huerta y que no son semillas híbridas. Preguntan, ¿cada cuándo se debe regar el semillero una vez trasplantada la planta? O sea, ahorita yo pienso así. Ok. Los semilleros normalmente se riegan cada 3 veces. O la característica que yo les digo, porque va a variar muchísimo de dónde lo tengan, es chequen que esté húmedo. Siempre. Siempre tiene que estar húmedo. Si le falta humedad, es momento de regarlo. Si pasaron los 3 días y todavía está húmedo, pueden esperarse otro día. Pero si ya pasaron 2 días y no ha cumplido los 3 días y necesita agua, es momento de regarlo. O sea, ustedes van a ir checando. El punto que les digo clave es que tiene que estar húmedo y no con exceso de agua, húmedo solamente. Pregunten en Facebook, en esta temporada en San Luis Potosí, ¿qué podemos sembrar de hortalizas que no se vean tan afectadas por el clima? Las acelgas. Lo que es acelga, las espinacas, el betabel también lo pueden plantar ahorita, en esta época. Y el jitomate, ahorita, como es muy frío, tienden a quemarse las hojas. Entonces, por eso es mejor no ponerlo en esta época. Se puede sembrar, se pueden hacer los semilleros en estas épocas para que ya en primavera, que es la época en la que se trasplanta, se ponga. Pero así como tal, dejar una planta para luego ya cultivarla en estas épocas es un poco más difícil. Sí se complica el tener tomates. Hay personas que sí tienen tomates en estas épocas y todo, pero hay que tener más cuidados. Entonces, por eso es más recomendable que utilicen las épocas del año para hacer lo que es el cultivo, porque así evitan se evitan de muchas cosas y es más fácil poner cultivos que son de la época. Sobre todo que van empezando, ¿no? Ajá. Para que no se desanimen, o sea, Sí, cosas un poquito luego, fáciles. Ajá, porque luego pasa de que quieren sembrar algo y no es a lo mejor la época y ya se les murió, ya no resistió el clima y pues sí nos agüitamos porque realmente decimos, ay no, pues no sirve para las plantas porque se me mueren. Pero normalmente es por eso, porque no consideramos esos factores que son importantes para que sea exitosa la supervivencia de nuestras plantas. Por ejemplo, también preguntaba alguien en Facebook, durante todo el año, ¿cuándo es tiempo oportuno para sembrar o depende de la semilla? Y ya mencionaste que sí, depende de cada especie, hay que estudiar la ficha técnica de cada especie, ¿no? Y planearlo. De hecho, hay cultivos que sí son de todo el año, son anuales, y en cualquier época que nosotros los pongamos, va a crecer. Por eso, así inicialmente, si están iniciando con esto de los huertos, les recomiendo que pongan acelgas o que pongan espinacas. ¿Es también betabel? Sí. Ah, no, pues entonces si quieres así, sigue sin separación. Ajá. Igual alguien más puede empezar a llenarlo. Sí, igual si quieren, pueden empezar a llenar acá, si quieres pasarte. Sí. ¿Y aquí qué vamos a poner en esto? ¿Lo mismo? Va a ser lo mismo, es para que ustedes se lleven esta tarolita. Entonces, ya sea que pongan garbanzo, ya sea que pongan betabel. Ya las dejaron para mí. No, entonces nos dejamos. Sí, Como sí, que sí. Una aquí, otra aquí, Ah, yo pensaba que 3. No. Eso es ahorita los... No te preocupes, estoy hecho. Si quieres te presto una palita más chica. Ah, te dije que no, porque están grandes. Sí. Ah, porque es muy grande. Bueno, aquí por ejemplo tenemos... Yo no le conozco las líneas. Creo que ya acabé. Sí, sí. Esas sí van uno a uno, ¿verdad, Mariana? Sí. Sí, ese sí va una y una. En las que sí les puse así porque estaban muy grandes las semillas.
Y ya todas llenaron sus partecitos de huevo. En esta, perdón, maestra, aquí quisiera así. Igual si quieren, pueden poner también de garbanzos, lentejas y y aquí ya no tienen nada. sí, allí garbanzos. Ah, Y ya le también. puso después. Ah, ok. Sí, si quieren llenarla toda. Les paso una tela de gallinero. Y pues lo que quieran poner. Aquí también hay garbanzos, hay lentejas. O si quieren poner más. Que salgan muchos verdaderos. Con la composta también se me olvidó mencionarles. Creo que no voy a pedir. No tiene que estar directamente en el sol. Ni en un lugar donde permanezca muy húmeda, porque si no, no va a funcionar. Se puede hollar, se puede echar a perder. Ah, sí, porque si no se te va a caer ahorita que le eches agua. Otra cosa que también podrían hacer cuando van a poner sus camas es humedecer la tierra antes. Le pueden poner en un bote, le pueden mediando de agua, la humedecen y luego ya la pasan a sus semilleros, a sus camas. Preguntan, ¿qué tanta exposición del sol debe tener el semillero? El semillero debe de estar colocado en un lugar donde le den los rayos del sol indirectamente, porque si está en un lugar donde le dan los rayos del sol directamente, va a perder muchísima hidratación. Entonces lo que va a pasar es que van a tener que estar humedeciéndolo a cada rato, o que el exceso de temperaturas que está produciendo el sol inhiba sus semillas, o sea, que ya no crezcan sus semillas y que ya no germinen. Por eso es más recomendable que esté en un lugar donde haya, donde esté sombra, pero que sí tenga incidencia de rayos indirectamente. Sí, agua. Y luego ya le pones tu semilla y le vuelves a poner. Acá están las demás semillas. Ya humedecimos las tomas después de que plantamos. Y después de Este nos falta. aquí. Ponemos así. Para recordar, primero es humedecer la tierra, después poner la semilla Y luego volver. y después se vuelve a humedecer. Ajá. Y recordar que tienen que tener las etiquetas para no confundir. Y nada más. Y con la separación de las semillas. Y por ejemplo, también saber más o menos en cuánto tiempo esperan ver algo, ¿no? Porque igual y luego se agüitan de, ay, no creció nada. Sí. Bueno, sí, tal vez al momento de poner el nombre de lo que pusimos, de la semilla, anotarle una fecha, ¿no? Ajá, también eso es importante considerar como en qué fecha las pusimos. Por eso en la planeación les mencionaba, hay que saber también el calendario, los tiempos de siembra, los tiempos de trasplante y los tiempos de cosecha. Cuando esperamos más o menos. Ajá. Sí, porque si no luego sí nos desanimamos de que "Ay, es que no nace y tienen que pasar 3 meses para que Como cuando están germine". embarazadas, ¿no? Y que tienen que nacer a los 9 A los meses. 9 meses. Se está horneando el pastel. Oye, preguntan, una vez trasplantada la planta, ¿cuánto sol debe darle? Eso también varía mucho de cada cultivo. Hay cultivos que requieren más sol y hay cultivos que requieren más sombra. Aproximadamente la mayoría de los cultivos requieren mínimo de unas 4 a 6 horas de sol directo. Y también, como les comentaba, utilizar el método de 3 bolillo para trasplantar es muy bueno porque ayuda a que se conserve la humedad por más tiempo. Y aunque le dé directamente el sol a esos cultivos, les va a ayudar a que no se evapore tanta agua y permanezcan húmedos.
pero sí más o menos es de entre 4 y 6 horas como mínimo de sol directo. ¿Ya tienes tu semillero? Sí. ¿También usted? Muy bien. Ok. Y entonces acá que plantaron de este lado. Todo betabel. Sí, todo betabel. Ya cuando lleguen a sus casas tienen Este es todo betabel. Antes la separación no fue necesaria. No. La quitamos, ¿no? Para no confundir mejor. La quitamos porque todo Ah, es sí, betabel. Es betabel. entonces Fuera betabel. Quiero sí. ponerle betabel aquí y la ponemos adelante nada más para saber. Están de este lado. Sí queda mejor con una regadera, ¿verdad? Sí. Porque así como que le cae el agua. Hasta es divertido, ¿no? Sí. ¿Tienes una pluma? Sí. Mira, traen- Ajá. Sí, no está tan chiquita. Si fuera, por ejemplo, esta como, ¿no? Ajá. Sí podrías ponerle dos. Y bueno, otra de las recomendaciones también que les haría, pues es que disfruten de todo este proceso, porque pues nos ayuda también a entender los ciclos, nos ayuda también a conectar con esta parte que es muy fundamental ahora actualmente, que estamos en casa y pasamos más tiempo, pues pueden aprovechar su tiempo haciendo estas actividades y les va a beneficiar muchísimo en todo sentido, tanto económico, tanto personal, y pues también estar más sanas, estar más conectadas con ustedes mismas también les va a Con la ayudar muchísimo. naturaleza. Es una actividad que reduce los riesgos psicosociales. Así es. Está comprobado, ¿no? El acercarte a la naturaleza, el tocar la tierra con tus manos, con tus pies, te relaja. Ajá. Sí, es un beneficio mutuo porque también ayudan al ambiente y también se ayudan a ustedes mismas. Entonces, por eso les invito a que sí se animen a hacer su huerto. No importa que su casa esté súper chiquita, ustedes anímense y van a ver que van a tener muchísimos beneficios. Pues más preguntas de parte de nuestros participantes en Zoom o en Facebook. Es el momento para preguntar. Este es nuestro último curso del año de Unihuerto. Ya el año que entra les pasaremos un calendario, seguiremos haciendo actividades. Por ejemplo, ustedes que van empezando y que ya igual y para el semestre que entra ya tienen cultivos y quieren saber un poquito más de composta o de control de plagas, bueno, ya se ofrecerá algo para atender, ¿no?, esas necesidades y saber que está el voluntariado en diferentes huertos. Hay un huerto en Ciudad Valles, hay un huerto en Matehuala y bueno, el chiste es ir expandiendo la red de huertos que existen, tanto caseros como comunitarios, ¿no? De repente no solo quieren para su casa, quieren animar a su colonia a retomar el terreno baldío que está ahí, ¿no? O la banqueta, sentirse con ánimos de hacerlo. Están muy invitadas a hacerlo. Entonces, pues si no hay más dudas de aquí de parte de las participantes, pues bueno, por lo pronto si no hay más dudas, les agradecemos mucho su participación, su presencia en línea en sus casas. Los invitamos a checar las redes de la Agenda Ambiental y de Unihuerto. Denle like al Facebook de Unihuerto UASLP y Agenda Ambiental UASLP para actividades el año que entra. El voluntariado y demás, correo unihuerto@uaslp.mx. Y bueno, pues gracias a Miriam, Reina, Cristina y Sandra. Entonces, bueno, pues gracias a nuestros participantes presenciales y sobre todo gracias a Mariana, que nos a acompañar el día de hoy como ponente. Y bueno, a todo el equipo de la Agenda Ambiental que hizo esto posible, Maru, ¿no?, que está en línea, entonces Diana, Araceli, y todas las personas en la Agenda Ambiental que están al pendiente de que estos cursos salgan bien. Muchísimas gracias a todo el equipo. Y bueno, con esto nos despedimos. Nada, voy a checar si no hay más preguntas acá. Y nada más dan las gracias. Y bueno, felicitaciones. También en Facebook había comentarios de felicitaciones. Muchísimas gracias por su participación. Y pues finalmente por generar este espacio, ¿no?, que realmente lo hacemos todas, y es lo importante también como de compartir todo lo que sabemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto cortamos la transmisión en vivo y síganos para más información.